Gracias por acompañarnos, 7 de la mañana con 43 minutos. En el análisis de Viva la Noticia hablábamos sobre el estado de calamidad, esta discusión que sigue dentro del Congreso de la República, por supuesto, y los distintos escenarios y posiciones generados en sectores importantes de la sociedad guatemalteca. Hoy hablaremos de cómo está justamente el estado de calamidad. Tenemos un invitado que nos acompaña, pero antes el reportaje para contarles algunos datos importantes. La Corte de Constitucionalidad resolvió con lugar una aclaración solicitada por el Congreso de la República para determinar la forma en la que debía conocer el estado de calamidad decretado por el presidente en Consejo de Ministros. Ante ello, con 123 votos a favor, el Congreso se declaró en sesión permanente para discutir el estado de calamidad impuesto por el Ejecutivo. Esta decisión se sometió a votación por medio de una moción privilegiada para declararse en sesión permanente. Sin embargo, estas medidas creadas por el Ejecutivo han creado mucha polémica dentro de la población. ¿Cuál es el objetivo del estado de calamidad? Ese es el tema que analizamos hoy en nuestra entrevista. Y antes de presentar al entrevistado, como lo hacemos habitualmente, Jorge Laguardia tiene información para nosotros. Jorge, buen día, te escuchamos. Hola Ricardo, continuamos entonces. Es importante también profundizar con la información. ¿Qué sectores se han visto vulnerables con base a estas restricciones que se han establecido para minimizar los contagios en nuestro país? Hay que tomar en consideración que este impacto de restricciones principalmente lo han sentido sectores como el turismo. Y es que con las nuevas medidas que el gobierno puso en marcha por el incremento de casos de COVID-19 en el país, sectores como el turismo, hoteles y restaurantes han visto ya efectos, pues hubo cancelaciones de eventos, cambios de horarios, cancelaciones en reservas, entre otros. Como vemos en pantalla, hay diferentes datos estadísticos también que respaldan lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país. El 39% de los eventos fueron cancelados o reprogramados sin fecha. El 22% de los eventos fueron reprogramados con una nueva fecha. Además, el 27% de los eventos tuvieron que ser adelantados o reducidos en su horario para cumplir así con el nuevo toque de queda y así poder realizarse. También son las modificaciones que muchas personas han decidido realizar también para poder ejecutar sus actividades. El 12% de los eventos se realizaron sin ninguna modificación, ya que cumplían desde antes con todas las condiciones, mientras que se reportaron un 60% de bajas en las ventas. Son los datos estadísticos recientes. Como les indicaba, hay muchos sectores que se han visto afectados. El turismo es uno de ellos. Por eso, Ricardo, vemos la siguiente entrevista para ver qué otros efectos pueden surgir en nuestro país. Bueno, y quiero saludar a Eric Spiegler, él es abogado de la Asociación Primero Guatemala y hablaremos justamente de esta situación, un estado de calamidad que ha generado, como decíamos, una discusión encendida dentro del Congreso de la República. Recién observamos parte de lo que había ocurrido en las últimas horas, pero siempre es muy bueno poder aclararle a toda la gente cuáles son esos puntos importantes que tienen que ver con el estado de calamidad. Buen día, lo escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días, es verdad. Básicamente, estado de calamidad es uno de los estados de excepción que regula la Ley de Orden Público y que a su vez se encuentra regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Estos estados de excepción básicamente son disposiciones que tienden a limitar los derechos constitucionales que regula la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, que tiende a limitar los derechos fundamentales que paradójicamente el Estado es el que debe proteger. Pero, digamos, la ley establece que en casos de guerra, en casos de situaciones que perturben gravemente la paz o invasión del territorio cuando hay guerras o situaciones que atenten contra la seguridad del Estado o de las personas, se puede limitar estos derechos. Es decir, es una excepcionalidad a lo que el Estado debe hacer, que es garantizar el pleno goce de estos derechos fundamentales. Y dentro de esos estados de excepción hay 5, digamos, regula o menciona la Constitución Política de la República de Guatemala, que es el estado de prevención, el estado de alarma, el estado de calamidad pública, que es el que se está discutiendo hoy en día, el estado de sitio y el estado de guerra. Y justamente por eso, ¿por qué se ha creado tanta polémica por este famoso estado de calamidad? Escuchamos las posiciones de los congresistas en relación al tema, las opiniones encontradas en distintos sectores de la sociedad. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, básicamente la controversia se dio a partir de que el Congreso de la República de Guatemala no
resolvió, digamos, si aprobaba o modificaba el acuerdo gubernativo, porque según la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 139, establece que una vez el presidente en Consejo de Ministros emite este estado de calamidad o decreta ese estado de calamidad, el Congreso tiene 3 días para resolver. ¿Qué sucedió? Al interno del Congreso se rompió el quórum, trataron de conocer en urgencia nacional el decreto, el acuerdo para ratificarlo por medio de un decreto legislativo y no lograron consenso, se rompió el quórum, tengo entendido, y entonces pasaron esos 3 días, entonces la incertidumbre el fin de semana era, me puedo detener básicamente, si bien recordamos, se estaba limitando en este acuerdo gubernativo la libertad de locomoción, de 10 de la noche a 4 horas, a las 4 de la mañana del día siguiente. Entonces, esa era como la controversia. Anteriormente la Corte de Constitucionalidad se había pronunciado al respecto, con respecto a cómo interpretar ese plazo que establece el artículo 139. Entonces, por ahí era el dilema. Ya la CC la CC actual, ¿verdad? La Corte Constitucional actual tuvo que dictaminar al respecto. Y yo no diría que en antinomia a lo que ya había dictaminado anteriormente, sino que simplemente en este caso conminó al Congreso de la República de Guatemala, o sea, los obligó a que se reunieran, nomás recibieran la notificación de la resolución de esta inconstitucionalidad que estaba planteando el Procurador de los Derechos Humanos y que conozcan y que en ese sentido tienen obligación de o ratificarlo, aprobarlo o modificarlo. Bueno, recordemos que el Congreso se ha declarado en sesión permanente por este tema y las modificaciones han creado también mucha incertidumbre. Que el sábado también el presidente en Consejo de Ministros modificó este acuerdo gubernativo a través del acuerdo gubernativo 7-2021, donde modificaba ciertas disposiciones con respecto a la compra de productos de temas de salud. Entonces, básicamente limitó el tema un poquito más de como lo había regulado en el acuerdo gubernativo del 6-2021 y solo dejó que no era necesario la licitación y la cotización para el ICS y para el Ministerio de Salud, no así para las demás instituciones del Estado. Digamos que un poquito respondiendo al tema de la población que ha visto con un poco recelo estos estados de excepción que tienden a limitar el tema de la fiscalización del uso de los recursos y por ende favorecer el tema de la corrupción, ¿verdad? Y por supuesto el Congreso ha jugado un papel importante, lo sigue haciendo en este momento, pero también la Corte de Constitucionalidad en relación al tema. Fíjese, bueno, desde el ámbito de la teoría política vamos a decir que siempre hay una lucha de poderes, pero digamos que desde el punto de vista teórico esto se conoce como la teoría de los frenos y contrapesos, ¿verdad? Que debe existir en una república donde hay una división de poderes y donde los poderes no son absolutos y tienden digamos, a haber un contrapeso por otros organismos del Estado. Es un tema dentro de la teoría política que obviamente siempre va a haber una lucha de poderes, pero que se enmarca perfectamente dentro de la legislación como los frenos y contrapesos y que al final no debiera de haber ningún descontento, sino más bien cumplir con lo dispuesto por cada poder del Estado según lo que la ley específicamente los faculta, ¿verdad? Porque no es algo inventado, es algo que está ahí en la ley. Por el gobierno, lo que esto ha generado también en algunos departamentos en el interior del país, ¿qué nos dice al respecto? Por el lado de la crítica ciudadana, no entiendo cómo no se aprovechó todo el tiempo anterior para poder prepararnos para esto. Claro, ahorita lo están viniendo a decretar porque los hospitales ya no se dan abasto. Entonces, como no se dan abasto, tenemos que cerrar la economía, tenemos que volver a echar marcha atrás y eso perjudica a todos los guatemaltecos y a las empresas y a los trabajadores y a todos porque
y se pretendía siempre hacer un balance entre economía y salud, pero ahorita obviamente el descontento de que nos vuelvan a limitar garantías constitucionales es mayor porque no se hizo lo que se tenía que haber hecho en el tiempo que se tuvo que haber hecho. Eric Spiegler, muchísimas gracias. Es el abogado de la Asociación Primero Guatemala, quien obviamente también tiene una posición y una referencia en relación al tema que hoy estamos abordando. Habrá que ver qué pasa en el correr de las horas con el Congreso de la República y este estado de calamidad en Guatemala.